Hola, mi nombre es Marcos Galván y hoy les voy a hablar sobre la investigación en personalidad, métodos y estrategias de análisis. Como introducción tenemos que la investigación de la personalidad busca comprender por qué las personas piensan, sienten y actúan de manera relativamente consistente, pero también diferente entre sí, debido a que la personalidad no puede observarse de forma directa. Su estudio requiere métodos y estrategias de análisis rigurosos que permiten inferir sus características a partir de la conducta, los procesos psicológicos y la interacción del contexto. Tenemos que, ¿por qué la investigación en la personalidad es especialmente compleja? A diferencia de otros objetos de estudio en psicología como la memoria, la percepción, la personalidad es directamente observable. No se puede ver un rasgo, una motivación o una disposición interna, solo podemos inferirla a partir de patrones de conducta, pensamientos y emociones a lo largo del tiempo en diferentes situaciones. Por esta razón, la investigación en la personalidad enfrenta varios desafíos como captar la estabilidad de la conducta sin ignorar el cambio, diferenciar lo que es propio de la persona de lo que depende del contexto y evitar explicaciones reduccionistas. Bermúdez enfatiza que investigar la personalidad implica encontrar un equilibrio entre rigor científico y sensibilidad hacia la complejidad humana. De aquí la necesidad de utilizar métodos diversos y estrategias complementarias. De aquí partimos a los enfoques metodológicos fundamentales. Pero antes de hablar de estos métodos concretos, es clave entender que toda la investigación en personalidad parte de una posición teórica, que se divide en dos enfoques, el enfoque nomotético y el enfoque ideográfico. El nomotético busca leyes generales del comportamiento humano, se interesa por lo que las personas tienen en común, por ejemplo, identificar rasgos comunes en grandes poblaciones, construir modelos como los factores de personalidad. Este enfoque necesita métodos cuantitativos y estadísticos. Y el ideográfico, que se centra más que nada en la singularidad del individuo, su historia y su contexto, como por ejemplo estudiar la personalidad de una persona a través de su biografía, comprender cómo ésta interpreta sus experiencias. Y este enfoque prioriza métodos cualitativos y clínicos. Bermúdez dejó claro que no son enfoques opuestos, sino complementarios entre sí. Así pasando a los métodos principales de investigación de la personalidad, en donde tenemos el método correlacional, que es el más usado, el método experimental y el método clínico. Tenemos que el método correlacional es un método de análisis que busca, más que nada, como dice la palabra, analizar la relación entre variables sin manipularlas. Ejemplo, si encontramos que las personas con alto nivel de neuroticismo tienden a reportar más ansiedad, podemos afirmar que existe una relación, pero que uno causa el otro. Lo que quiere decir esto es que el método correlacional más que nada se centra en analizar la relación entre dos o más variables, sin que el investigador la manipule, ya que su objetivo es identificar asociaciones o vínculos entre características psicológicas, como por ejemplo no establece relaciones de causa-efecto, describe cómo varían más que nada los conjuntos variables, y es uno de los métodos más utilizados en la personalidad, como por ejemplo estudiar la relación entre introversión y niveles de ansiedad en una población universitaria. Entre sus principales importancias tenemos que permite estudiar rasgos de contextos naturales. Es útil cuando no es posible manipular variables por razones éticas y facilita la investigación con grandes muestras. Y como limitación tiene que no permite afirmar que una variable cause la otra, solo que estén relacionadas. Tenemos el método experimental, que básicamente implica la manipulación deliberada de una variable independiente para observar su efecto sobre variables dependientes, bajo condiciones controladas. En sus principales características tenemos, por ejemplo, alto control de variables, permite establecer relaciones causa-efecto,
y uso frecuente de otras áreas de la psicología. Entre paréntesis, básicamente la causa-efecto sería una relación entre dos hechos o variables, donde uno, que es la causa, produce o influye directamente en el otro, que vendría a ser el efecto. Y por último tenemos el método clínico, que vendría a ser el enfoque que se encarga en el estudio profundo del individuo, considerando su historia personal, su contexto y su experiencia subjetiva. Como sus características tenemos uso de entrevistas, observaciones y estudios de caso, análisis detallado del funcionamiento psicológico, comprensión global de la persona, como por ejemplo análisis de la personalidad de un paciente en psiquiatría para comprender patrones relacionados y emocionales. Su importancia básicamente vendría a ser que aportan comprensión profunda y cualitativa. Está estrechamente ligada al enfoque ideográfico y es clave en el contexto clínico y terapéutico. Tenemos la estrategia de análisis en la investigación, que vendrían a ser los análisis cuantitativos y los análisis cualitativos. El cuantitativo básicamente vendría a ser este tipo de análisis que utiliza herramientas estadísticas para identificar patrones generales y relacionados entre variables. Entre sus características tenemos que permite generalizar resultados, facilita la comparación entre individuos y asociado el enfoque nomotético. Y tenemos el análisis cualitativo, que se centra en la interpretación profunda de la experiencia subjetiva a través de entrevistas, narrativas y estudios de caso. Este busca comprender significados y vivencias personales. Está asociado al enfoque ideográfico y aporta riquezas interpretativas. En la actualidad, muchos estudios integran ambos enfoques para lograr una comprensión mucho más compleja de estas dos. Y ya casi para finalizar, tenemos la estrategia de recogida de información, en donde tenemos los autoinformes, tenemos la observación conductual y tenemos informantes externos. El autoinforme vendría a ser un instrumento en el que la persona evalúa la propia personalidad, generalmente a través de cuestionarios estandarizados, como por ejemplo evalúan rasgos, actitudes y estilos de comportamiento. Aparte son fáciles de aplicar y de analizar. Ejemplo, inventarios de rasgos de personalidad utilizados en investigación o clínica. Una de las ventajas es que permite recoger información de grandes muestras, son económicos y eficientes, y sus limitaciones son la deshabilidad social y la falta de autoconocimiento. Tenemos la observación conductual, que consiste en el registro directo del comportamiento en situaciones específicas, naturales o controladas. Ejemplo, observar la forma en la que una persona interactúa en situaciones sociales. Entre sus ventajas tenemos que permite observar conducta real y reduce el sesgo de autoinforme. Y entre sus limitaciones tenemos la influencia del observador y la modificación del comportamiento al ser observado. Y tenemos informes externos, que vendrían a ser estos que se basan en la información proporcionada por personas cercanas al individuo, como familiares, docentes o compañeros de trabajo. Ejemplo, evaluaciones de personalidad realizadas por padres o profesores en contextos educativos. Importancia. Estos más que nada buscan complementar la información del autoinforme y ofrecen una visión más amplia del comportamiento. Y en la siguiente podemos ver lo que vendría a ser mi folleto, en donde hablo de la psicología de la personalidad, el entender a las personas en un mundo de cambio, en donde toco conceptos claves como la personalidad, persona y situación, el enfoque ideográfico, el enfoque nomotético y las aplicaciones en las que se usan básicamente todas estas herramientas. En conclusión,
El estudio de la personalidad exige métodos flexibles pero rigurosos, capaces de captar tanto la singularidad del individuo como los patrones generales del comportamiento.